¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Bueno, quiero decirles que no funciona así. Primero el reino tiene que venir a nosotros. Porque dice, vénganos tú. No dice, iré a tu reino. ¿No? Y es verdad también que vamos a ir un día a la central, al reino de los cielos, que está en los cielos. Pero, mientras tanto, aquí en la tierra ya entramos a una sucursal del cielo. Siempre fue voluntad de Dios, hermano, hacer de la tierra una sucursal del cielo. Eso era desde Adán y Eva, en realidad era el plan de Dios en la tierra, que Adán y Eva se obedecieran su palabra, su voluntad, y su reino se estableciera en toda la tierra. Pero Dios estableció también la tierra como un lugar de decisión. Entonces por eso también dio libre albedrío a los hombres para que decidan si quieren vivir en el reino de Dios haciendo su palabra y obedeciéndole, o si quieren rebelarse como Satanás y ser parte de las tinieblas, llamemos del reino del diablo, podemos decir, ¿no? Un reino opuesto al reino de Dios, contrario a su palabra. Entonces en la tierra hay una sucursal del cielo y hay una sucursal del infierno, ¿no? Todos los que se rinden a Cristo, que es el Rey de Reyes, y viven en su palabra, pues entran al reino. Y los que son rebeldes a Cristo, son rebeldes a su palabra, pues están del lado del enemigo en otro, no le llamaremos reino, porque ya dije, el diablo no tiene reino, en otra potestad, ¿no? En otro gobierno. Bien, hemos venido estudiando, hermano, las parábolas del reino, porque el reino de Dios ya se establece aquí en la tierra, y no de una forma visible. O sea, no podemos decir exactamente, ahí está el reino, en un sentido de apuntar. Jesús mismo dijo, no dirán helo aquí ni helo allí, sino que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces no es una cosa física que se puede claramente distinguir, sino que el reino de Dios es invisible. Está invisible ahora en la tierra, futuramente será visible, ¿no? Reino, por decir, los reinos políticos, un reino es un país. Usted puede ver la manifestación de esos reinos. Cada gobierno, cada persona que ejerce una cierta autoridad es un reino. Y usted puede ver ese reino, puede ver físicamente su lugar de, qué sé yo, de un partido político. Usted puede ver esos reinos, cómo se manifiesta, lo que hace. Pero el reino de Dios no así, no tiene una posición física todavía aquí. Lo tendrá, porque ahora el reino se está manifestando en el corazón de las personas, en primer lugar. Entonces, y como no podemos ver los corazones, difícilmente vemos cuánto de reino tiene alguien. Si está en el reino, no lo está, pero la palabra nos trae revelación respecto al reino, este reino invisible, para poderlo entender, comprender, porque evidentemente el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Y el hombre espiritual, el hombre que entiende la palabra, va a ir discerniendo lo que es del reino y lo que no es del reino, aunque no se vea, sino que vamos conociendo, vamos viviendo en el reino y vamos distinguiendo qué es del reino, qué no es, cómo funciona el reino, y tenemos que ir creciendo, cómo se establece. Entonces todas estas parábolas de Mateo 13 fueron dadas por Jesús precisamente para eso. Porque uno de los propósitos cuando Jesús vino a la tierra fue para establecer el reino de Dios en la tierra. El Rey del cielo vino a establecer su reino a la tierra. El reino empieza a partir de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque el Rey vino a la tierra a establecer su reino diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y se rinde a Cristo el Rey, esta persona pasa a estar en el reino. Entonces se rinde a Él, a su palabra, a la obediencia de su palabra. Ya dijimos, no puede haber un reino si no existe un rey. Y no puede haber un rey si no es obedecido. No puede ser rey si él no es obedecido. Entonces, solo aquellos que obedecen la palabra de este rey son las personas que viven en el reino y que caminan en el reino. Y la importancia de estar en el reino desde aquí en la tierra
es que este reino permanece para siempre. Todos los demás reinos van a acabar. Un día no va a existir más ningún otro tipo de reino, que ni siquiera recuerdos de los reinos que ya pasaron por esta tierra. Este es el único reino que permanecerá para siempre. Entonces, vivir en el reino de Dios es vivir en las cosas eternas. Y es por eso que Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. O sea, este reino es tan importante y es más importante que todas las demás cosas, porque todo lo demás es pasajero, pero el reino es eterno. Entonces, yo tengo que buscar el reino. No está ahí palpable, es algo que busco, es algo en lo que vivo, es algo que camino, buscar hacer la voluntad de Dios, buscar su palabra, buscar la voluntad del Rey. Entonces, este reino se implanta en el corazón, y eso lo vimos en la primera parábola. Ya hablamos hace 2 domingos atrás, hablamos sobre la implantación del reino, ¿no? Que el sembrador siembra la palabra, y que aquellos que obedecen, se rinden a él, entonces el reino entra. Ahora, hay espinos, hay piedras, hay obstáculos. El diablo trata de toda forma que la gente no entienda la palabra, que la gente se duerma en el culto. ¿Por qué? Porque no les interesa al diablo que usted viva en el reino, porque en el reino usted es un problema para el diablo. Entonces, el diablo lo adormece, le roba la palabra. Vimos eso en la primera parte, la implantación del reino en el corazón del ser humano. Y bien, una vez se implanta el reino en el corazón, ya acepté a Cristo, ya vimos que habían dos etapas, ¿no? La etapa de salvación es aquel que recibe a Cristo y se arrepiente, pero la etapa de conversión, ya para entrar en el reino así, la persona ya tiene no solo que haber recibido a Cristo, arrepentirse, sino también ya hacer de Cristo su Señor. Y cuando ya la persona empieza a vivir la palabra, entonces esta persona está entrando en el reino. Ya no solamente salva, sino que también ahora vive en el reino. Pasa a ser ciudadano del reino, embajador del reino. El reino camina en él porque él camina en la voluntad de Dios. Y es como que un rayo del cielo está sobre él. El cielo camina con él. Entonces, por eso que Satanás no te puede tocar cuando vives en el reino. Y por eso es tan importante entender y vivir en los principios del reino. Pero también vimos que también se puede salir del reino estando en el reino. Bien, y entonces se implanta el reino en el corazón de la persona por la palabra. La semilla era la palabra. Cuando la persona la recibe, entonces ya la obedece y empieza a dar fruto. Eso en la primera parábola. La segunda parábola nos habla ya de cómo se implanta el reino en el mundo. La primera, ¿cómo se implanta? En el corazón. La segunda, ¿cómo se implanta? En el mundo. Ahí viene la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver si estuvieron atentos. ¿Qué significa el trigo? Los hijos del reino. ¿Qué significa el campo? El mundo, ¿no? ¿Qué significa la cizaña? Los hijos del enemigo, ¿no? El diablo que pone cizaña, que trata de impedir el crecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿no? Todo aquello que es contrario a Dios es cizaña. Por eso el diablo no tiene reino, solo tiene cizaña. El diablo no produce nada, lo único que trata de hacer es obstaculizar lo que Dios hace, ¿no? Su meta del diablo es ir en contra de la iglesia. Entonces, todo aquel que es contrario a Dios y a su palabra se transforma en cizaña. Por eso se vuelven enemigos de Dios, y todos nosotros en algún tiempo que no conocíamos a Dios ya fuimos cizaña, hasta por ignorancia, porque éramos enemigos de Dios, contrarios a la palabra. Pero vino Cristo, mató la cizaña y nos transformó en trigo y nos siembra en su campo. Ahora, vimos eso interesante, que en la primera parábola Jesús siembra la semilla, que es la palabra. Él mismo dice, es la palabra del reino. Entonces, palabra. En la segunda parábola, ya lo que en un principio era terreno, ahora es trigo. ¿Entiende? Mire el proceso de transformación que las personas van haciendo en el reino. Yo empiezo siendo terreno, y cuando recibo y vivo en el reino, ¿en qué me tengo que transformar? En trigo. Y si sigo creyendo y sigo la palabra, ahora vamos a entrar a la tercera parábola.
Y aquí vamos a ver que en la tercera parábola el trigo se transforma en semilla de mostaza. ¿Ya? Vamos a empezar a explicar el otro. Pero es necesario entender el contexto para entender la siguiente parábola que vamos a dar. ¿Ya? Por eso es que estoy repasando las anteriores, porque la una se casa con la otra. ¿Ya? Entonces, el trigo es sembrado por Jesús en el mundo. La segunda parábola, el trigo y la cizaña, habla más de misiones y del crecimiento del reino en el mundo. En cambio, estas dos parábolas siguientes, que solo se dan en 3 versículos, en nada más que 3 versículos, las dos siguientes, el énfasis ya no está en las misiones, el énfasis está en la iglesia, en el crecimiento del reino en la iglesia. Entonces, el reino crece primero en mi corazón, va creciendo en el mundo por los hijos sembrados, y estos hijos sembrados, trigo, se tienen que ir transformando en iglesias. Y entonces hay un crecimiento interno de la iglesia, ¿me entiende? O sea, misiones produce iglesias. Entonces, la tercera parábola ya no se enfatiza en el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Entonces, esta tercera parábola, tercera y cuarta, que vienen juntas, que vamos a estudiar, analizar esta mañana, hermano, qué parábolas más complicadas, pero de gran bendición, ¿ya? Me he pasado toda la semana afligido con esto. Cuando usted la lee a simple vista, la interpretación es muy sencilla. Pero cuando tratas de profundizar y entenderte, vas a encontrar muchas dificultades, especialmente por los distintos comentarios de otros predicadores y de otros maestros de la Biblia, ¿ya? Pero ¿dónde viene el conflicto en estas dos parábolas? Que son la parábola del grano de mostaza y la levadura, ¿ya? ¿Dónde está el conflicto en estas dos parábolas? En que Jesús no las interpretó. A diferencia de la primera y de la segunda, que es la del terreno y la de la cizaña y el trigo, en ambas parábolas anteriores, Jesús dijo qué significaba cada cosa. Entonces no había dónde perderse. Usted simplemente agarra lo que Jesús explicó y lo aplica. Y está sencillo, ¿me entiende? En cambio, en estas dos, no hay una parte donde Jesús las explique. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarla? Y es de ahí donde aparecen interpretaciones diferentes. El máximo común interpretador o interpretaciones de esto, la interpretan de una forma, ¿ya? Y es precisamente la forma en la cual nunca yo la interpreté. Por eso es que choco con esas interpretaciones. Y me hizo orar y orar y orar, porque es como irte contra la mayoría de las personas que interpretan la Biblia, ¿entiendes? Pero sabes que, y usted va a analizar conmigo, y si yo estoy equivocado, que Dios te lo muestre, amén. Porque cuando se habla de interpretación, hay principios que tenemos que aplicar. Te voy a enseñar los principios. Entonces, tú vas a sacar tus propias conclusiones, ¿ya? Entonces, no ha sido fácil para mí precisamente por eso, porque la gran mayoría la interpreta de una forma un poco distinta a la mía, a excepción de una solo que tiene la misma interpretación mía, que un intérprete, que yo he venido prácticamente el año redondo, yo leo la Biblia parte por parte, y hace tiempo que el Señor me puso a leerla acompañada de un comentario, un buen comentario, porque ya yo leí la Biblia antes, y es así como si tú quieres crecer en la palabra, primero lee la Biblia sin comentario, léela tú solo. ¿Por qué? Porque a veces hay comentarios que te pueden llevar a distorsionar la verdad. Tenemos que ser personas amantes de la verdad. ¿Cuántos son amantes de la verdad? Los que no aman la verdad se duermen en el culto. Entonces, amantes de la verdad son personas que quieren conocer la verdad. Y es precisamente por eso que Jesús enseñó con parábola. ¿Por qué Jesús no dijo claramente, explicar? ¿Por qué no
no lo dijo todo esto del reino sin necesidad de parábola, simplemente diciendo el reino de los cielos es semejante, soy yo que vine a la tierra y que siembro la palabra. ¿Por qué no dijo directamente las interpretaciones? ¿Por qué Jesús utilizó parábolas en esto? ¿Ya se preguntó? Ahí mismo lo dice. Ahí dice que él enseñaba por parábolas para que la gente que tenga sed de la verdad las estudie, las analice. Y es que verdad, las parábolas producen eso. Cuando tú eres amante de la verdad, tú vas a leer las parábolas y vas a orar y vas a buscar aquí, vas a buscar allá en la Biblia, más acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Y sabe, y cuando realmente eres sincero con Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará ¿a qué? No a la verdad, a toda. O sea, toda verdad. Entonces, nosotros tenemos una herramienta maravillosa para conocer la verdad que se llama Espíritu Santo. Amén. Y hay otra parte que dice, la unción que está en vosotros os enseña todas las cosas. Entonces, cuando usted le dice Espíritu Santo, yo quiero conocer la verdad. Yo quiero la verdad. ¿Qué significa esto en tu palabra? El Espíritu Santo te quita el velo y te lo muestra. Así es como he estado orando esta semana para confirmar que lo que yo les voy a decir es verdad. Y no es una interpretación mía o simplemente lo que yo pienso, lo que yo creo, sino tratar de apegarme lo más posible a la verdad. ¿Entiende? Ese es mi anhelo en mi corazón y por eso sabe Dios la aflicción que ha habido en mi corazón de nunca enseñar desde este púlpito algo que no sea verdad. Amén. Que yo pienso, que yo creo, no se trata de predicar así, no se trata de interpretar las cosas a mi manera. Es precisamente de ahí de donde salen las falsas doctrinas, de personas que quieren interpretar la Biblia a su manera, y la Biblia no se interpreta a su manera. Abra su Biblia. Entonces, antes de entrar a analizar estas dos parábolas cortitas pero complicadas, vamos a enseñar la ley de cómo se debe interpretar la Biblia, ¿ya? ¿Qué es la hermenéutica? Pastores, seminarios saben, ¿no? El arte de predicar. Ahora, la hermenéutica tiene leyes. ¿Cómo yo tengo que interpretar la Biblia? ¿Ya? ¿Cuál es la ley que enseña la hermenéutica? Toda palabra, todo verso de la Biblia se interpreta con la misma Biblia, ¿ya? ¿Y cómo debe interpretarse? En primer lugar, el contexto. Tengo que buscar el significado del contexto. Entonces, cuando usted lee un versículo en la Biblia y quiere saber qué es lo que realmente quiere decir, empieza a leer más atrás. Y cuando lee más atrás, usted se da cuenta que su significado a veces no es el que usted creyó, sino lo que quería decir desde más atrás. Entonces, la primera herramienta de interpretación es buscar el contexto. Como se dice, texto sin contexto es pretexto, ¿ya? Y de ahí es como muchas falsas doctrinas y falsas iglesias enseñan mentiras fuera del contexto. Ya te voy a explicar después alguna de esos ejemplos. De ahí, el siguiente, si la interpretación de lo que estoy tratando de leer no está en el contexto, entonces la siguiente herramienta a la que tengo que acudir es a buscar la interpretación dentro de la misma Biblia, pero interpretarla con la misma Biblia. ¿Me entiende? O sea, puede ser que no esté en el contexto inmediato, pero puede ser que esté en otro libro de la Biblia, algo que me hable referente a lo mismo y me ayude a interpretar lo que estoy leyendo. ¿Me entendiste? Entonces, en ningún momento yo puedo agarrar la Biblia y decir, a mí me parece que esto significa esto significa esto. No, eso es totalmente mal para hacer una buena interpretación de la Biblia. No puedes tener interpretación privada. ¿Entendió? La Biblia no es de interpretación privada. Dígale al que está a su lado para que aprenda. La Biblia no es de interpretación privada. O sea, no la puedo yo interpretar a mi manera. A mí me parece, es que a mí me gusta así. No, ella tiene un significado y yo tengo que buscar lo que el escritor y lo que el Espíritu Santo quiso decir al escribir. ¿Y dónde está ese principio? Abra su Biblia en Primera de Pedro.
Capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Ya? Y esto como contexto por lo que les acabo de decir, que estas dos parábolas Jesús no las interpretó, por lo tanto yo tengo que aplicar estos principios para poderlas interpretar, si no las voy a interpretar mal. Primera de Pedro 1, a ver. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, ¿qué dice ahí? Que ninguna profecía, la palabra profecía significa Dios hablando, significa la palabra de Dios. Que ninguna profecía de la Escritura, ¿qué dice ahí? Es de interpretación privada. O sea, nadie tiene que interpretarla a su manera. No, es que a mí me parece. No, ella tiene su propia interpretación y es la que yo tengo que buscar. Amén. Y el versículo siguiente que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, quien escribió ahí la voluntad de Dios fueron hombres, pero usados por el Espíritu Santo. O sea que nadie mejor que el Espíritu Santo sabe lo que quiso decir cuando eso se escribió. Y por eso que la ayuda del Espíritu Santo es esencial, y estos principios de buscar el contexto y buscar interpretación dentro de la misma palabra es esencial dentro de la interpretación de la palabra. Amén. ¿Están aprendiendo? Entonces, mire, por decir, les doy un pequeño ejemplo de cómo el diablo distorsiona la Biblia, sacando textos fuera de contexto. Por decir, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen que cuando uno se muere, se desaparece. Usted pregúntele, ¿qué pasa si usted se muere ahora? Nada se sabe, se muere y el hombre queda en un estado de inconsciencia. ¿Y qué versículo usan para decirte eso? Se van a Eclesiastés. ¿Cuánto, Natalia? ¿Se acuerda? Eclesiastés 6 y algo. Ya, pero no importa eso. Pero se van a una parte en Eclesiastés donde dice que el hombre cuando muere nada sabe. ¿Ya? Entonces, si usted lee eso, usted lee el texto, es verdad, los testigos de Jehová tienen razón. El hombre se muere y queda en un estado de inconsciencia. Pero cuando usted lee más abajito, dice: nada sabe debajo del sol. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando uno se muere, nada sabe de lo que pasa en este mundo. El hombre muerto ya está o en el cielo o en el infierno y ya no tiene más contacto con este mundo. Eso es lo que en el contexto quiere decir. Y cuando leo todo el resto de la Biblia, me doy cuenta que eso es lo que la Biblia enseña. Y ninguna parte de la Biblia habla de la aniquilación. Entonces ahí tú ves un ejemplo de cómo se puede agarrar un texto, interpretarlo mal por no leer el resto de la Biblia y entender la verdad de toda la Biblia, tanto del contexto como el resto de la Biblia. Otro ejemplo, los católicos, lo que dicen que Pedro fue el primer papa, ¿no ven? ¿Y de dónde se basan para decir eso? En primer lugar, históricamente ya están totalmente errados. Los papas recién aparecieron después del año 300 en la Biblia. Así que Pedro, lejos de haber sido un papa, ¿ya? Pedro fue un pescador, un simple hombre del vulgo, nunca se hizo papa, ni zanahoria, ni nada de eso. Pero cómo el diablo distorsiona las verdades y la gente ignorante le cree. ¿Y de dónde se basan? ¿De qué versículo? Cuando Jesús le dice: tú eres Simón, tú serás Pedro, le dice, ¿no? Tú serás ahora, o sea, le cambia el nombre de Simón, una caña llevada por el viento, a piedra, ¿no? Tú serás ahora piedra. Entonces ellos dicen, es que Pedro es el fundamento de la iglesia. Totalmente errado. Basándose en ese versículo, llegan a decir que Pedro es el fundamento de la iglesia. Lejos del contexto, lejos de la verdad y del resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque tuercen esa parte cuando Jesús le dice: ahora tú eres Pedro y sobre esta iglesia fundaré mi iglesia. Bien, Jesús, en el contexto, Jesús, ¿quién dicen los hombres que yo soy?
tú eres el Mesías. Entonces Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús. Y cuando él le dice, tú eres Pedro, en el original es una piedra pequeña. O sea, voy a cambiar tu carácter y ahora vas a ser un hombre firme. Pero sobre esta piedra, él apunta a sí mismo, porque en el original habla de dos piedras distintas, una piedra pequeña y la otra piedra sobre esta piedra es Jesucristo mismo, que se refiere a la revelación que Pedro acababa de tener. Yo edificaré mi iglesia, o sea, sobre sí mismo, sobre la verdad de quién es Cristo, voy a edificar mi iglesia. Amén. Entonces cuando Jesús dice sobre esta piedra, se está refiriendo a sí mismo y no sobre Pedro. ¿Entiende? Y eso usted lo entiende por el original, pero el que no lee el original no lo entiende. Entonces ahí podemos ir a 1 Corintios 3:11, no lo busque, después ya si usted quiere, porque no es el tema. En 1 Corintios 3:11 Pablo dice claramente, porque no hay otro fundamento que haya sido establecido sino Jesucristo hombre. Entonces más claro agua, la Biblia lo dice claro, que el fundamento es Jesucristo, y después lo vuelve a repetir el mismo Pedro allá en las epístolas de Pedro, que Cristo es el fundamento. ¿Entiende? Entonces cuando leo el contexto de todo lo que dicen los demás libros e interpreto el contexto de donde está diciendo, puedo sacar la verdadera interpretación. Pero cuando agarro un texto fuera del contexto, ¿cómo se puede torcer las escrituras y llegar a creer que Pedro es el fundamento de la iglesia y que el Papa es el sucesor de Pedro? Lejos del tiesto, como ya te dije, no hubieron papa hasta el año 300. Entonces el sucesor de Pedro no tuvo sucesor, según la Biblia ni siquiera tuvo sucesor. ¿Entiendes? Entonces, para que tú entiendas cómo es importante el tema de la interpretación de la Biblia. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, para volvernos trigo, para volvernos semilla de mostaza, y eso te lo voy a explicar ahorita. ¿Ya? Entonces, nace la dificultad en estas dos parábolas de que no tienen una interpretación, entonces tengo que acudir al contexto. ¿Ya? Y vamos allá, vamos ahora a entrar en la parábola. Amén. Con estas pautas claras en mente. Abra su Biblia ahí en Mateo 13, versículo 31. El tema general de lo que venimos hablando es el crecimiento del reino, ¿ya? Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Bien, hasta aquí todos interpretamos lo mismo, ¿ya? Pero el Señor me reveló algo un poco más detalles, porque la mayoría de los otros intérpretes que he leído son muy superficiales en su interpretación. Pero algo que el Señor me ha enseñado a interpretar palabra por palabra, que todo lo que Él dijo tiene un significado. Ya como dice, las comas y los acentos, dice mismo en la palabra, tienen un significado, tienen un porqué. ¿Ya? Entonces aquí Él le dice, el reino de los cielos es semejante. Como esto es una parábola, semejante quiere decir paralelo. Él te está enseñando una verdad física que se asemeja a una verdad espiritual. Cuando entiendo la física, por la cual estoy más relacionado, puedo entender la espiritual, la cual no veo ni entiendo. Entonces, pero ambas son verdades. La física es una verdad y la espiritual es una verdad relacionada. ¿Me entiende? Entonces, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Qué sería aquí el grano de mostaza? Ya te dije, no, Jesús no la interpretó. ¿Qué podría ser aquí el grano de mostaza? Y puedes tener mil interpretaciones. Yo creo que el grano de mostaza significa, qué sé yo, cualquier cosa. Pero yo te quiero una verdad más para interpretar estas parábolas. Vamos allá a Mateo 13, capítulo 11. Todas las parábolas siempre tienen un versículo clave de interpretación. Y usted tiene que buscar o una palabra o un versículo clave. ¿Ya? Cuando lea una parábola, busque cuál es el versículo clave que me ayuda a entender todas las parábolas en general. Aquí Jesús nos da una pauta. Respondiendo le dijo,
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es lo que te venía diciendo. La gente que tiene hambre y sed de Dios va a buscar las cosas de su reino. Y por eso Él dio parábolas, para que las busquen. Y los que no les interesa, no se entienden, allá quedan y no les importa. Entonces ahí que queden en su ignorancia, pero los amantes de la verdad van a buscar. Y de hecho por eso los discípulos venían a Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Porque querían. En cambio los demás, Jesús dio la parábola y se fueron. No les importó, se fueron ahí medio sin saber nada de lo que Jesús dijo, como muchos que vienen a los cultos y no entienden, o van a la misa y se van con lo mismo sin entender nada. Pero esa no es la voluntad de Dios. Es que tú seas un hambriento de la palabra y entiendas los misterios del reino. Entonces, en primer lugar nos está diciendo que el reino son misterios. Misterio quiere decir algo oculto que necesita ser revelado. Existe, está ahí, es real. El reino está en la tierra, pero no lo veo. Necesito quitar un velo que me ayude. Y las parábolas, lo que Él está diciendo aquí, porque a vosotros es dado los misterios. O sea, todas estas parábolas nos están revelando una misma verdad. El reino, los misterios del reino. Entonces nos habla de una unidad. Quiero que entienda aquí. Nos está queriendo decir que todas estas parábolas, las 7 parábolas, 8 según algunos la toman, todas ellas juntas tienen una sola interpretación. ¿Cuál? Los misterios del reino aquí en la tierra. Entonces, no puedo yo interpretar estas parábolas y decir, la semilla significa el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No, me está hablando del reino que fue establecido a partir de la venida de Jesús. Porque me está diciendo que todas ellas son el misterio del reino establecido desde que Él vino a fundar su iglesia aquí en la tierra. Entonces eso me cambia muchas interpretaciones erradas que vamos a ver más adelante. Bien, entonces este principio, que todas estas parábolas de alguna forma se interpretan ellas a sí mismas. Amén. ¿Están entendiendo? Porque todas tienen el mismo fin. Bien, entonces ¿qué principio aplicaría yo para interpretar esta parábola de la semilla de mostaza si no tiene interpretación? ¿A dónde tendría que ir yo para interpretarla en primer lugar? A las otras parábolas. ¿Captó o no captó? Según este principio, si quiero saber del reino, para interpretar una parábola, tengo que ir a las demás parábolas. Lo que se entiende en una es aplicable en la otra. Y pienso que Jesús no dio la interpretación de estas 2 parábolas precisamente porque ya las había dado en la anterior. ¿Entendiste? Ahora, ¿qué vendría a ser el grano de mostaza? Vamos a entender la interpretación en base a la otra parábola. Vamos a abrir en 1 Corintios 13, versículo 34. Aquí hay otro principio de interpretación de estas parábolas. Todo esto habló Jesús por parábola. Entonces, el todo me quiere decir que todas estas parábolas, aunque son 7, no son separadas por sí mismas. Todas ellas tienen una misma unidad. Entonces, este versículo para también entender la interpretación. Vamos al versículo siguiente, 37. Bien, primero dice Jesús que todo esto habló por parábola. Todas son una sola. O sea, todas están como si fueran una sola. Y es por eso lo que yo te venía diciendo. Primero la siembra. Primero somos terreno. Aquellos que reciben la palabra se transforman en trigo. En la segunda, que ya hablamos el domingo pasado. Y ahora viene una tercera que es consecuencia de la anterior también. ¿Por qué? Por lo que acaba Jesús de explicar. Que todas son una sola cosa. Respondiendo Él les dijo. Ahora, veamos la interpretación de la anterior, que nos sirve para interpretar esta. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. Porque en esta parábola de la semilla también aparece el hombre sembrando. Entonces, cuando me dice aquí en la tercera parábola que el hombre está sembrando, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Prácticamente en la parábola de la mostaza, todas las interpretaciones del trigo se vuelven a repetir.
Sigamos avanzando. 38. El campo, ¿qué es? ¿Ve? Y en la parábola de la semilla de mostaza también aparece el campo, aparece el hombre. Ahora, la buena semilla, ¿qué es? Del Hijo del Reino. Note, y me llama la atención que Jesús en otra parte de esta parábola a esta buena semilla le llama trigo, ¿no ve? ¿Eso no es así? Pero aquí en la interpretación no le dice qué es. Y es tan sabio el Señor, hermano, que Él ya sabía que esta interpretación serviría para la otra parábola. Por eso es que Él no dice, la semilla de trigo son los hijos del hombre. Él simplemente dice, la buena semilla, en otra palabra. Toda buena semilla que pueda aparecer en otra parábola, también va a representar a los hijos del reino. ¿Captó o no captó lo que te quiero decir? Entonces, en esta revelación de la anterior, ya Jesús estaba revelando la que venía. ¿Cómo es sabio Jesús? Y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, aquí también vemos que en la unidad de todas las parábolas hay una parte positiva y hay una parte negativa. Y ese es el gran error de interpretación que cometen los otros intérpretes, que solo le dan una interpretación positiva y no le dan negativa, y se salen de esta realidad que viene hablando en las otras parábolas. En las otras dos parábolas hay una parte positiva y hay una negativa, y lo mismo sucede en las dos siguientes, pero los intérpretes no ven nada negativo en la levadura, no ven nada negativo en los aves, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, pero ya queda claro ¿qué es el mundo? El campo. ¿Qué es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Qué es el hombre? Jesús. Ahora vamos a la parábola de la mostaza, más abajito. Versículo 38. No, la parábola está 32, 31. Bien. Otra parábola le refirió diciendo, y ve también al decir otra, está casando la una con la anterior. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano. ¿Qué sería el grano aquí? Los hijos del reino, porque la mostaza es un buen grano. Si me diría un grano de malo, como la cizaña, entonces no interpretaría. Pero como el grano de mostaza es bueno, sirve para algo bueno, entonces puedo interpretar en base a la otra que se refiere a los hijos del reino. Es semejante al grano, pero esta vez este grano ya no es mostrado como trigo, sino como mostaza. Hubo un cambio en la esencia del grano. O sea, el grano sigue siendo la misma persona, pero en su esencia él va creciendo, porque estas parábolas precisamente te hablan del crecimiento, ¿ya? Y entonces la voluntad de Dios, hermano, es que tú te transformes primero en terreno cultivable por la palabra, y esa palabra se transforme trigo en ti, y ese trigo se transforme en grano de mostaza, que significa la fe. ¿Entiendes? La palabra en ti, el trigo en ti, debe producir en ti un hombre y una mujer de fe. ¿Me entendiste? Amén. ¿Y cómo lo sé eso? Por la interpretación de otros textos donde claramente Jesús dice que el grano de mostaza significa también la fe. Abra su Biblia allá en Mateo, capítulo 17, versículo 20. ¿Cuántos aquí aman la palabra? Por eso es que el reino tiene que ver con amar la palabra y obedecerla. Y cuando tú la amas y la obedeces, empiezas a vivir en el reino y te transformas en trigo que alimenta a otros con la palabra que recibes, te vuelve palabra, el trigo la palabra se hace carne en ti, tú también te haces trigo, pero vas creciendo y la palabra, como dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces cuanto más oigo la palabra, más tengo la palabra, yo me voy volviendo palabra, me voy volviendo trigo, y la consecuencia de la palabra va a ser que yo me vuelva un hombre y una mujer de fe. ¿Entiendes? ¿Ves el proceso de crecimiento? A Él la gloria, a Él la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Entonces aquí vemos sus discípulos que ya eran trigo,
pero todavía no eran mostaza. Tenían la palabra, pero no habían crecido en la fe. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, un hombre que ya tiene la fe, la palabra en él va a producir fe para vencer cualquier obstáculo. ¿Cómo sé que alguien se ha transformado de trigo a mostaza? Porque esas personas ya los obstáculos no los mueven, no se aparta de la palabra, no se aparta del Señor por los obstáculos. ¿Por qué? Porque ya se volvió grano de mostaza. Tiene fe, vence obstáculos. Que en esta mañana, por la palabra, el Señor te transforme en un grano de mostaza, hermanos queridos. Amén. Que en el reino de Dios hay gente que son trigo, hay gente que todavía son campos, hay otros que ya son trigo y otros que ya están llegando a ser granos de mostaza. Amén. Que la palabra se vuelva en fe, porque la palabra produce fe. Abra su Biblia, eso está ahí en Romanos 10:17. Gloria a Jesús. Jesús les dijo, bueno, el mismo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, palabra me hace trigo, y le escucho más promesas, palabras, y la palabra en mí se transforma en un hombre de fe. Y el hombre de fe no mira obstáculos, ¿no? Cuando Jesús dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza, nada os será imposible, no es nada en un sentido de lo que a mí me dé la gana. No, ahora yo puedo cualquier cosa porque nada me es imposible. Se refiere nada de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Se entiende? Nada te será imposible de las cosas que se levanten contra ti para impedir la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me entiendes? No significa que cualquier cosa que tú quieras vas a poder hacer. No, significa que cuando tú ya eres trigo, tú quieres hacer la voluntad de Dios, quieres estar en el reino, y van a haber obstáculos, van a haber cizañas, van a haber piedras, espinos, van a haber muchas cosas que van a intentar impedirte el propósito de Dios en la tierra. Pero cuando tú ya tienes la palabra y tienes fe, todos esos obstáculos los vas a poder mover como montañas que se mueven para continuar haciendo la voluntad de Dios para tu vida, porque eres un hombre de fe, una mujer de fe en los propósitos de Dios para tu vida. Y por eso perseveras en tu llamado, por eso perseveras en tu ministerio, perseveras a pesar de, ¿entiendes? A pesar de, porque como vamos a ver, en ninguna parte, a pesar de que el reino de Dios está en la tierra, todavía no es un reino de flores y de mar de rosa. En toda parte Jesús mismo revela obstáculos dentro del reino mismo, aquí en la tierra, barreras y luchas y batallas, cizañas y piedras y espinos, y vamos a ver pájaros, y vamos a ver cosas que se levantan para intentar frenar, matar, apagarte el reino en tu vida. Pero si tú eres un hombre de fe, nada lograrás. ¿Y cómo consigo esa fe? Por la palabra de Dios. Ama la palabra, crece por la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Volvamos allá. Ahora ya tenemos más claro qué significa el grano de mostaza. Volvamos ahí a Mateo 13, versículo 31. Ahí. Vamos a tener fe que se va a apresurar nuestro. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Bien, y ahora lo entendimos. Somos nosotros que nos transformamos de trigo en mostaza. ¿Por qué? Por la palabra y la obediencia a la palabra, y vamos experimentando. Ahora, ¿qué se hace con esta mostaza? Este granito, que después Jesús va a dar una enseñanza más sobre este granito. Que un hombre tomó. ¿Quién es el hombre entonces? Jesús. Según la interpretación anterior, Jesús, ¿no? Que un hombre tomó. Por eso que usted tiene que estar en las manos de Jesús. El hombre de fe sabe que su vida no está largada a la suerte. Sabe que su vida está en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús toma a esos hombres de fe para cumplir a través de ellos su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Tomó, ¿y qué dice ahí? Y sembró en su
campo. Igual que la anterior parábola, entonces el campo, ¿qué significa? El mundo, y el mundo le pertenece a Jesús, por eso dice en su campo. Entonces Jesús, aquellos que ya ahora son fe, son trigo, igual que al trigo, Él también nos siembra para que como hombres de fe, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de la parábola anterior? ¿Qué quería el hombre? ¿Qué quería el hombre que sembró el trigo? Cosa que aquí no lo revela, pero la anterior también. Y de ahí también podemos sacar la interpretación de cuál era el propósito de este hombre sembrar su semilla de mostaza en el campo. Similar al del trigo, porque estamos viendo que es un paralelo. Vamos allá a un poquito más atrás. 13, ¿dónde está aquí? Vamos a ver 37, a ver. Les dijo, el que siembra las buenas semillas es el Hijo del Hombre. Siga, no sé, siga avanzando un ratito. El campo es el mundo, la buena semilla, la cizaña. Siga. El enemigo que la sembró. Ya, no es ahí. Es un poco, es en la interpretación anterior. Bueno, me olvidé de anotarlo aquí. Pero te lo explico. Cuando Jesús dice, en otra parte, más atrásito, dice que sembró el trigo, dice, el trigo creció y dio fruto. ¿Se acuerdan? Que hablamos la semana pasada. Entonces, ¿cuál era el propósito del grano de trigo? Porque dice, nosotros entonces somos simple grano, nada más que un grano. ¿Cuál es el propósito del grano? Ser sembrado para que crezca y produzca otro grano. Entonces, en la parábola anterior, sembró trigo y dice, creció la hierba, porque el trigo es una buena hierba, y produjo fruto. O sea, produjo otra semilla similar a la que él era, ¿no? Entonces, en base a eso, volvamos nomás a lo anterior, que no lo pillé el versículo. 13:23. A ver, busque 13:23. Eso. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Entonces, ahí da claramente que la semilla que se sembró creció como una hierba, porque es una hierba, bueno, el trigo no es un árbol, ni un arbusto. Creció la hierba y dio fruto. O sea, el propósito del hombre haber sembrado esa semilla, ¿cuál era? De que ella produjera otras semillas como él y se multiplicara, ¿no? Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, la semilla de mostaza también está siendo sembrada. Pero según la otra parábola, entiendo que el propósito de que Jesús me siembre como hombre de fe es también lo mismo, que yo produzca otra semilla, que yo crezca y produzca otra semilla. Ese sería el propósito. Pero la diferencia entre esta parábola del trigo y la parábola de la mostaza es que esta está dando énfasis al campo, ¿ya? En cambio, por lo que vamos a leer el siguiente versículo, Mateo 13:30 a ver aquí, volviendo a lo mismo, 32. Solo son 2 versículos, nada más. Esta parábola está en 2 versículos, 32. Bien. Cuando leemos el contexto acá, te das cuenta que el énfasis de la parábola de mostaza tiene que ver con el crecimiento. Porque esta pequeña semilla se creció hasta hacerse una hortaliza y hacerse árbol. Entonces le está dando énfasis ¿a qué? Al crecimiento. En cambio, en la parábola anterior le está haciendo énfasis no al crecimiento de la planta en sí, sino de las misiones. ¿Me entiende? O sea, el énfasis está en el campo, en que el trigo debe producir misiones, que la misión como creyente es nosotros abrir iglesia, abrir obras, abrir campos. En cambio, el énfasis en esto está hablando en lo personal y no en el mundo. Como le explicaba al principio, la primera parábola se trata del crecimiento del reino en el corazón.
La segunda parábola se trata del crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y la tercera y cuarta, que son estas dos, se trata del crecimiento de la iglesia. ¿Está entendiendo? Ya como iglesia, ya como personas, como algo interno. Entonces, pero el propósito sigue siendo el mismo, pero el énfasis está en el crecimiento de la planta en sí, más allá de que su misión sigue siendo la misma. Amén. Bien, ahora sí. Ya leímos el versículo anterior, volvamos al 31 para estar todo el tiempo empapando. Otra parábola refirió diciendo: el reino del cielo es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Para qué la sembró? Para producir otras semillas. Ese sería el verdadero propósito. Bien, vamos al versículo siguiente. Pero para producir semilla, la semilla primero tiene que crecer, volverse planta y recién va a poder dar fruto. Entonces la siguiente parábola se enfoca en el crecimiento de la semilla. El propósito ya está establecido en el crecimiento de la semilla. Amén. Y la voluntad de Dios, hermano, es que tú crezcas en el reino. Hay hermanitos que todavía su fe, ahí viene un viento y se lo quiere arrancar ya. No tienen raíces, no están firmes en el reino. Peor van a producir otras semillas cuando ni ellos mismos logran ser plantas. ¿Entiendes? Entonces la voluntad de Dios es que tú crezcas en el reino, que tú crezcas. Y es por eso que el énfasis aquí está en el crecimiento, ya como iglesia, como individuo dentro del cuerpo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Y aquí Jesús, dentro de lo que él viene comentando, él hace un paréntesis. Ya, es como está enseñando algo y dice: a la verdad. O sea, hay aquí una verdad que no se tienen que olvidar, porque el crecimiento, te voy a explicar algo. El crecimiento tiene un aspecto positivo y tiene uno negativo, y es de lo que Jesús va a hablar después. Entonces, para poder explicar el crecimiento, el negativo, para decirte, ten cuidado con la parte negativa del crecimiento, y él nos da esta pequeña, entre comillas, de una advertencia. Dígale al que está a su lado: advertencia. ¿Cuántos quieren crecer en el reino? Es la voluntad de Dios que crezcamos, y eso te lo voy a mostrar ahorita. Pero ya te dije, aún en eso hay que tener cuidado, ¿ya? Por eso que él nos da una advertencia, como en todas las otras, que hay un aspecto negativo. ¿Y cuál es la advertencia aquí? De la cual, en la medida que tú vayas creciendo, porque quiero que entiendas esto, hay un potencial tremendo en la semilla. Y eso es una de las cosas maravillosas que esta parábola revela. ¿Cómo? ¿Sabe qué? Dice que el grano de mostaza es más chico que la cabeza de un alfiler. Para que tenga una idea. ¿Cómo puede una cosa tan pequeñita transformarse en un árbol, un arbusto? ¿No ve? Bueno, pero es el poder de la semilla. Si usted se pone a pensar, un ser humano es todavía algo peor que eso. Peor en el sentido de un milagro más grande. Porque el ser humano ni siquiera es semilla de mostaza. ¿Qué es el ser humano cuando empieza? Es una célula más chico que una semilla de mostaza y se crea un hombre. Pero ¿cómo logra eso? ¿Dónde está el poder? En la semilla. Y si la semilla significa la palabra de Dios, entonces ¿cuánto poder hay en esta palabra para darte crecimiento y hacerte crecer? Porque hay poder detrás de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así, y una de las cosas maravillosas que trata de enseñarte esta parábola, que el Señor hace de cosas insignificantes cosas maravillosas. Y es lo que Él hace con los hombres de fe. Cosas que no tenían ni un valor. Y lo que está tratando de decir aquí es que nunca te olvides que tú un día fuiste grano de mostaza. Nunca. No te hagas el grande. Ten cuidado cuando seas arbusto, cuando ya estés produciendo semillas. Nunca te olvides. Por eso dice a la verdad. O sea, mantén esta verdad mientras creces. Mantén esta verdad mientras creces. Nunca te olvides que un día solo fuiste, porque de verdad un día
hermanos, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo para siempre. Tú no tienes idea lo grandioso que es esta semilla, lo grandioso que es el reino, lo grande que Dios hará con cada uno de nosotros. Pero todavía algunos son tan medio árbol y algunos todavía están llegando aquí apenas como semilla. Algunos ni semilla, todavía son terreno. Hay gente que está aquí que ni reino tienen, pero no importa. Pero si dejan la semilla entrar en su corazón, tú no tienes idea de cómo las cosas tan sencillas de Dios un día son grandes. Y es lo que Jesús está queriendo decir. Y cuando Él dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Sabe qué? Ese grano de mostaza también representa a Jesús. Así como el trigo representa a Jesús en primera instancia y a nosotros en segunda, también este grano de mostaza representa a Jesús. Imagínense, ¿sabe dónde empezó el reino en la tierra? ¿Saben dónde? En un pesebre. Allá, en un país que estaba bajo el dominio romano. No, ni siquiera, no fue en un gran imperio. En un simple paisucho de Israel allá. Allá nace un simple bebé en medio de los animales y el estiércol y de una mujer pobre, de un hombre pobre que no tenían ni para pagar un alojamiento. Y ya Israel ya era una nación ordinaria. Todavía él va y nace en Belén, que dentro de Israel saldrá algo bueno de Belén, dicen, ¿no? Como decir, allá de Paurito irá a salir un Einstein, un científico para que transforme, que traiga revelaciones. ¿Entiende eso? Por eso dice, ¿no es este el hijo del carpintero? María, José, ¿no es este de allá? Pero ¿acaso saldrá algo bueno? Y que nació todavía en ese pueblucho de por allá. Es que es el carácter de Dios. A Dios le encanta hacer de lo nada algo precioso. Es la forma en que Dios actúa. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él la gloria. Solo imagínense cuando Jesús enseñó todas estas parábolas del reino y Él hablaba de un rey que va a gobernar toda la tierra y ese rey Él es el mismo. ¿Quién era Jesús? No tenía soldado alguno, porque para tener un reino había que tener soldado. Tenía apenas un tesorero ladrón todavía. O sea, no tenía una iglesia. No tenía nada. Unos cuantos ignorantes del vulgo, así le llamaban. Él ni siquiera fue y buscó a Gamaliel, a Nicodemo, a grandes hombres que lo hubieran seguido. No, él llamó a gente, a simples granos de mostazas por ahí, insignificantes. Y cuando él dice esto, todavía se encontraba el reino en esa posición de grano de mostaza. Porque ¿qué era Jesús allá en medio del imperio romano con toda su plata, con todas sus cosas? Él allá en Israel, los romanos ni sabían, ni le importaba que estaba allá ese loco ahí que hace milagros. Pero es la forma en que Dios actúa. Él llama lo vil, lo menospreciado. La forma en que el reino empieza, siempre empieza con semillas de mostaza, con lo insignificante. Y esto te dice a la verdad, nunca te olvides cuando crezcas de dónde viene. Por eso te dice a la verdad, o sea, es la más pequeña de todas las semillas. Y es que si estamos en el reino no es porque hayamos sido muy buenos, muy sabios. La verdad, a la verdad estamos por malos, por burros. Si usted no lo quiere creer así, la Biblia lo dice. No es por insultarlo, pero yo me incluyo. Todos los que estamos en el reino por burro estamos aquí. Por sonso, por vil, por drogadito, otro por lo que sea. A los inteligentes no les gusta esto. Ellos quieren plata, fama y que se queden con sus cosas. Pero el Señor llama a ese tipo de gente. Abra su Biblia en 1 Corintios, si usted no lo cree. 1 Corintios 1:28. Él llama a los granos de mostaza para crecer en su reino. Él no llama
semillas de palta, ¿no? Se llama granitos de mostaza. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así que si tú te crees escogido de Dios, eres un vil y un menospreciado. Ya sabes por qué. Bendito sea el nombre de Jesús. No creas que Dios te llamó por bueno, que Dios te llamó por inteligente, por bonito, por nada. No, porque esos bonitos, inteligentes no quieren conocer de Dios. De alguna forma, cuando nos humillamos y reconocemos, la verdad es que todo el mundo es vil y menospreciado, pero ellos en su orgullo no quieren reconocerlo. Pero cuando el hombre se humilla y se quebranta y reconoce su verdadera condición de muerte, un pecador, se da cuenta que realmente éramos vil y menospreciados. Y Él nos amó así, nos escogió y nos trae a su reino para hacer de esta pequeña semilla insignificante algo precioso, reyes y sacerdotes. ¿Sabe? El reino que empezó en un pesebre, ¿sabe dónde termina? Allá en Apocalipsis, con calles de oro, mar de cristal. Un reino que permanece para siempre. Esa pequeña semilla de mostaza se hace en un reino que va a llenar toda la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo piense cómo esto es verdad. Que lo que Jesús dijo hace 2000 años, cuando no era nada ni nadie, cuando realmente era un grano de mostaza, ¿cómo es posible que aquí en Bolivia, miles de kilómetros de Israel, allá lejísimo, hoy nosotros tenemos el grano de mostaza aquí? Porque lo que Él dijo es verdad y se cumple, y el reino se está expandiendo por toda la tierra. El imperio romano ya apareció, ya se acabó, los bárbaros lo liquidaron. Qué bárbaro que fue eso. Pero ¿sabes qué? Intentaron eliminar estas pequeñas semillas de mostaza y nunca lo consiguieron, y ellos terminaron acabando. Pero el reino de Dios continúa y continuará, y nada lo va a detener hasta crecer y cumplir y llenar toda la tierra. Aquello pequeño, aquello insignificante. Y son los mismos principios. Volvamos ahí a Mateo, o si quiere un versículo más para apoyar esto, está en Zacarías capítulo 4 al 10. Así que si tú eres grano de mostaza, quédate contento, porque si te sientes pequeño, insignificante, es la verdad. Lo importante no es lo que somos ahora, sino lo que seremos después. Por ahora tenemos que siempre recordar, y por eso dice a la verdad. O sea, no te olvides cuando crezcas, no te olvides quién eras, nunca te olvides, porque hay un riesgo que cuando crezcas te olvides de dónde vienes. Amén. Ya me acuerdo haber visto un obrero allá en el centro, ya el rehabilitado, tratándolo a otro, vos pitillero y no sé qué. ¿Y él de dónde venía, pues? Ahora el otro era un pitillero, ¿y él qué es, pues? ¿No? Se olvidan de dónde salen. Ahora ya son los pastores, ahora ya son los grandes, los obreros. Se olvidan que también un día fueron granitos de mostaza, porque ya crecieron, porque ahora prosperaron. Siempre, hermano, el reino de Dios tiene un potencial de crecimiento, y esta es una de las partes positivas de esta parábola, y tienes que tomártela. Hay poder en el reino para crecer. Amén. Todo lo que está en el reino crece. Eso es inevitable. La semilla tiene poder de crecimiento. Y no te aflijas. Lo único que tienes que hacer es orar, leer tu palabra, la palabra, y vas a crecer por sí mismo, ¿ya? El árbol crece porque la semilla tiene el potencial. No dice, voy a crecer. No, tiene su tiempo y el árbol va a crecer por sí mismo. Amén. Y lo más maravilloso es que Dios es quien da el crecimiento. Vamos a ver, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Sabe cuánta gente menosprecia el día de las pequeñeces? Pero un día, hasta los que te menospreciaron se alegrarán de ver lo que Dios habrá hecho contigo. Amén. El reino crece, y sí o sí crece en mi corazón, y crece en Bolivia, y crece y está creciendo en el mundo entero, y va creciendo y va a seguir. Hace 2000 años, pero sigue y sigue y va a llenar la tierra. Amén. Empezamos la iglesia. Pastor José María, el primer misionero que vino aquí, un hombre. Llegamos a ser muchos miembros, después vino la cizaña, vino el diablo, la iglesia se dividió 2 veces, hemos reempezado por la 3ª vez, y volvimos a reempezar en un garaje, en una casita que alquilamos allá en la Viedma. 30, 50 personas era la iglesia, no era más, no teníamos ni para pagar el alquiler, hermano. Pero como hay potencial en el reino, por más que el diablo intentó destruirnos desde el principio, nunca lo logró. Vuelve a crecer la plantita. Puede que el diablo la corte, pero queda la raíz y vuelve a crecer, porque hay poder en el crecimiento. Hay poder. Por eso no menosprecie las pequeñeces. Usted que está empezando su iglesia, usted que está ya con un grupito carcero,
no menosprecie, no sabe las cosas grandes. Amén. Usted que predica a los niños, pero aquí estoy con los niños, y eso que a veces ni vienen, y uno se siente menos con las cosas pequeñas, pero nunca menosprecie. Usted no sabe, para Dios no hay cosas pequeñas, todo es grande, todo es importante. Un niño, ese culto, aunque la gente no responde, aunque la gente se duerma, y aunque lo que sea, aunque parece que no fue un éxito, sembraste la semilla. El potencial no está en lo que tú haces, en la misma semilla. Amén. A veces tú oras. El viernes pasado estábamos con las prostitutas allá orando, ¿no? ¿Y cuántas se convirtieron? No sabemos. Ninguna vimos ahí que se arrodilló y vamos a la iglesia. Ninguna, ¿no? Pero ¿qué hicimos? La hicimos recibir a Cristo. Le dejamos la semillita allá. Y lo demás, la semilla lo hace. La semilla tiene su potencial y ella va obrando adentro y va creciendo. Y cuando menos piensa, esa semilla está produciendo fruto. A mí me sembraron la semilla a mis 15 años. Unos albañiles que fueron a construir la casa de mi padre allá, cuando yo no sabía nada del evangelio. Eran secta el evangelio para mí. Pero entró la semillita y a mis 19 años, 4 años después, dio fruto. No fue en vano lo que esos albañiles hicieron. Me hicieron recibir a Cristo. Se fueron, no supe más nada y seguí mi vida en el mundo. Pero la semillita quedó y cada vez me acordaba y cada vez me acordaba. Y cuando acordé, después ya estaba convertido. Porque hay un poder de crecimiento en la semilla. Amén. Crea en ese poder. Crea que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar en ti, en tus seres queridos. Puede que tus hijos no estén en la iglesia ahora, pero tienen la semilla. Y en su tiempo esa semilla va a dar su fruto. Amén. Hay poder. Por eso este es el aspecto positivo de esta parábola. El poder de crecimiento es muchas cosas. De que como una pequeña semilla puede transformarse en algo tan grande. Amén. Vamos ahora allá rápidamente. Pucha, el tiempo es grave. 1 Pedro 2:1. El potencial de la semilla está en la palabra. Dice 1 Pedro 2:1. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos hace crecer? La palabra. Hay un potencial que te hace crecer como la leche al niño. Así tiene poder la palabra. 1 Pedro 2:1. No, segunda entonces. 2 Pedro 2:1. Desea como niños recién nacidos. 2:2. Bien. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Bien. Desea como niño. Entonces, el énfasis de esta parábola está en el crecimiento del creyente, de la iglesia. Volvamos a la parábola. Ya, desea como niño recién nacido. Volvamos a Mateo 13, capítulo 32. Estamos leyendo, ¿no? Mateo 13, 32. Oiga, mire, por eso que Jesús enseñaba por parábola, porque hay riquezas escondidas y tú las buscas. Y sabe que toda la semana estaba en esto, y la verdad es que te despierta, hasta el sueño lo pierde uno. Porque empiezas a descubrir y analizar y tanta cosa, tanta riqueza, ¿no? Que uno hasta de la hora se olvida, hermano. Amén. Que así sea esta mañana. ¿Cuántos quieren aprender? Y eso que recién estamos por la semilla, espere que lleguemos a hacer algo. ¿Y cuál es la verdad? Es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, mire el potencial, es la mayor hortaliza. Aquí, hasta aquí estaba todo bien. Fíjense que el énfasis no dice es la más grande. ¿Qué dice? Es la mayor. Entonces, el aspecto positivo del crecimiento y cómo Dios ve el crecimiento de Dios no lo ve en grandeza en términos humanos. El crecimiento para Dios tiene que ver con lo más importante. ¿Me entiende? Por eso que el crecimiento más importante para la iglesia no es numérico, sino espiritual. Porque de lo contrario diría, es la más grande de las hortalizas, sino que dice, es la mayor, dándote a entender que como semilla tú tienes que crecer como un arbusto, que todas las hortalizas llegan a ser arbustos, diferente del trigo que es una hierba, ¿ya? Entonces, de todos los arbustos, la iglesia
es la más importante. ¿Me entiendes? Dios creó las instituciones y todas las cosas que están por ahí, pero la más importante, no la más grande, porque es la más importante, siempre va a ser la iglesia, porque tiene un valor de importancia. Por eso dice la palabra mayor. Amén. Entiende entonces lo grandioso y lo que vale las cosas para Dios. Somos lo más importante. Bien. Y ahí hay un coma, y a partir de ahí, en mi interpretación, y ahí es donde diferimos con los demás, dice, y se hace árbol. ¿Qué más dice? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La gran mayoría de los intérpretes que dicen que el crecimiento es tan grande y tan potencial de esta semilla que puede llegar hasta ser árbol siendo hortaliza. ¿Me entiendes? Pero eso no es natural. Eso no es normal. ¿Y cómo Dios va a hacer de algo que no es natural, por así decirlo? ¿Ya? Entonces, los intérpretes de esto dicen, no, la iglesia tiene que crecer y hacerse árbol de tal manera que dentro de la iglesia vengan aves a refugiarse y hacer nidos en la iglesia, para que ahí la iglesia se vuelve un lugar de sombra, de protección, para que muchas personas puedan cobijarse bajo la sombra de la iglesia. Esa es la interpretación general, como te digo, pero yo no concuerdo. Como te dije, ¿en qué no concuerdo? En primer lugar, que la iglesia nunca tiene que hacerse árbol. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el propósito de la semilla? Dijimos hace rato, producir fruto, no crecer por sí misma. ¿Me entiende eso? Y este es un gran error doctrinal que hoy vemos en el reino de Dios. Las iglesias quieren hacerse árboles. Las iglesias solo les interesa grandeza. Y esa es la parte negativa y el gran peligro del crecimiento. Cuando del crecimiento interior empezamos a enfatizar el crecimiento externo y vamos perdiendo la misión para la cual fuimos llamados. O sea, en primer lugar, las aves que anidan ahí se comen la semilla. Y si el propósito de la planta es producir semillas, ¿cómo podemos decir que esas aves son positivas? Y ellos interpretan que las aves representan las naciones. ¿Y de dónde se sacan en la interpretación? Porque tienen fundamento bíblico. Por decir, se basan en Nabucodonosor, que tuvo un sueño donde él vio que era un árbol grande y creció tanto que las aves vinieron y anidaron con él. Entonces ellos dicen, así como Nabucodonosor, así el reino también va a ser así. Pero ¿por qué yo no concuerdo con esa interpretación? Primero, porque Nabucodonosor no era el reino, está fuera del contexto. Jesús dijo que estas parábolas son para el reino, son para la iglesia ahora. Entonces no puedo interpretar allá lejos esta interpretación, tengo que tomarla de aquí cerca, de la iglesia. También hay otra parábola en Ezequiel que ellos se basan, y quiero que la leamos. ¿Por qué? Porque es la que más utilizan. Porque cuando tú hables de esto con otros cristianos, tenga fundamento para explicarle por qué. Ezequiel 17:23. Este versículo es el que más utilizan los que lo interpretan de esa forma, solo positivo. También está mal para mí creer que estas parábolas solo tienen aspecto positivo, porque en las anteriores tienen positivos y negativos, y si todas son iguales, entonces esta también tiene que tener su negativo. Bien, lo que ellos utilizan es donde dice, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves y de todas las especies, a la sombra de sus ramas habitarán. Este cedro del que está hablando aquí Ezequiel es Israel, que Ezequiel le está diciendo, va a venir un juicio y vas a ser cortado, pero de estar cortado vas a volver a nacer y te vas a volver en un gran cedro, o sea, en un árbol grande. En realidad esto está profetizando para la venida de Cristo y la institución del reino cuando Cristo ya venga. Es una profecía milenial del futuro. Y por eso que ellos también le interpretan esto como parte de las profecías del reino, pero también está fuera del contexto. ¿Por qué? Porque las parábolas de la establección del reino vienen después de esta. Aquí está en el tiempo de la iglesia, primero. Entonces no puede ser Israel, el árbol del que Jesús está hablando ahí, porque no está en el contexto, ¿no? Entonces sí, es verdad que cuando Cristo venga, Israel va a ser la capital del reino milenial. ¿Ya? Entonces,
No puede ser Israel porque no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia. Entonces, ¿qué representa para mí este árbol y qué representa para mí las aves? ¿No? Porque ahí habla de aves que habitarán en Israel, que pueden ser las naciones gentiles que futuramente pueden abrigarse en Israel en el tiempo del milenio, ¿no? Podría interpretarse, o sea, tampoco estaría mal del todo interpretar esta parábola de esta forma, pero desde mi perspectiva y en el contexto no concuerda, ¿ya? Porque la hortaliza no se puede hacer árbol, y segundo, porque las aves en el contexto significan los demonios en realidad. Abra su Biblia ahí en una parábola anterior, en la primera, porque ya dijimos que todas estas parábolas deben interpretarse dentro de ella misma, y es la primera ley de interpretación. Primero el contexto, después me voy a buscar más lejos cuando no hay cerca. Entonces la primera sería la que está más cerca. ¿Y qué representa las aves en las mismas parábolas del reino? Abra su Biblia en Mateo 13, 4. Y si usted quiere, después usted puede buscar usted ponga estas parábolas en internet y busque interpretaciones de esta parábola y va a ver que la mayoría, casi todas, la interpretan de la forma que yo les estoy explicando, de una forma positiva. Solo uno encontré que interpreta de la misma forma y gracias a Dios es uno de los mejores expositores de la palabra. Entonces me siento conformado de saber que no soy el único. Amén. Enduring Word es un programa, es un estudio de la Biblia de que te va versículo por versículo, te lo va mostrando. Si usted quiere puede buscar Enduring Word, pero se va a fijar que la mayoría, usted puede buscar y todos interpretan de esa forma, en base a Ezequiel, como leímos. Ahora, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Y qué dijo Jesús que eran las aves? Más allá cito el versículo 19, vamos al 19, 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? Entonces, ¿qué son las aves? El malo que se come las semillas del corazón. Por eso es que para mí estas aves representan los demonios que se meten en la iglesia y se comen la palabra de aquellas. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas iglesias o muchas personas van creyéndose tan grandes que ya no se conforman con ser hortalizas, ahora quieren ser árboles. Entonces por el orgullo le dan lugar a Satanás y demonios entran en la iglesia o en la vida de la persona donde se van comiendo la palabra. Y entonces vas a encontrar iglesias, megas iglesias, donde cada vez tienen menos palabra, donde cada vez hay menos trigo, hay menos mostaza, que lo único que hay es árbol, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque al hacerse tan grandes van perdiendo su función. Entonces, ¿cuál sería el propósito para nosotros como granos de mostaza? Hacer misiones. Mi propósito no es hacerme árbol. Está bien, tengo que crecer, porque si no crezco no produzco semilla, pero tengo que tener cuidado con el crecimiento. ¿Entiende? Crecimiento espiritual, no numérico. Crecimiento no de orgullo, no tener megas iglesias. ¿Entiende? Está mal buscar megas iglesias. Pero ¿y cómo el Señor? Pedro predicó y se convirtieron 3,000, ahí hay una mega iglesia. Y después predicó y se convirtieron 5,000, ya eran 8,000. ¡Oh, wow! ¿Por qué no tener nosotros una iglesia de 8,000? Pero ¿qué hizo Jesús? Mandó persecución y los desparramó a todingo. Ahora, si quieres persecución, pues siga creciendo, siga buscando mega iglesia. Pero Dios la va a dividir, la va a partir. ¿Por qué? Porque solo tienen crecimiento numérico. Y se vuelven guaridas de demonios y se vuelven llenos de pájaros que quieren habitar y vivir de la fe de otros y no viven de su propia fe. Yo tengo que producir semillas, no tengo que producir pájaros que viven de mi fe. Tengo que producir gente de fe, que viva por fe, que haga misiones, que vaya y lleve, que crezca. No producir pájaros vividores de la fe de uno. En nombre de Jesús. Aprenda a vivir por fe. Y este principio se aplica a los padres también. Cuando hacen de sus hijos nido, usted vivió por fe y después le hace nido a su hijo ahí en su casa para que viva comiendo de su fe. Largue las aves, bátalas de su casa, que vayan a aprender a volar y a tener fe ellos mismos. ¿Entiende? Entonces son principios. No queremos nidos ni pájaros aquí metidos con nosotros. Queremos hombres de fe, no pájaros comedores de fe. ¿Entendió? Abra ahí su Biblia
Apocalipsis 18:2. Y esto se cumple, y exactamente lo que Jesús profetizó con estas parábolas se cumplió con la iglesia. En el futuro la iglesia se corrompió porque empezaron a buscar grandeza y ahí aparecieron los papas, los cardenales, y ahí empezaron a distorsionar la Biblia tal como dice. Creció tanto la iglesia que perdieron su visión, su foco, y se empezaron a enfocar, y ahí entonces establecen el papa. Y ahí establecen sus apóstoles. Ahí empiezan a establecer. ¿Por qué? Porque pierden la visión misionera y lo que buscan es grandeza tanto personal. Y eso viene de la corrupción de los mismos líderes que van perdiendo su visión de crecimiento y buscan un crecimiento en otra dirección, ¿no? Entonces mire, ¿en qué queda al final? Dice, estas iglesias que se han llenado de orgullo. Y clamó a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué significan las aves para mí en este árbol? Significan demonios. Que cuando las iglesias buscan orgullo y buscan crecimiento más allá de su función, porque no fuimos llamados a crecer como árbol, fuimos llamados a crecer en producción de semillas, producción de misiones. ¿Entiende? Y mire, una iglesia que hace misiones, si usted junta todos los campos misioneros, llega a ser mucho más grande que una iglesia que solo quiere ser mega iglesia. ¿Entiende? Entonces ahí aparecen iglesias con la visión celular, megas iglesias con apóstoles y sistemas piramidales, pero que se llenan de demonios, de gente no convertida, que no hacen misiones, donde su énfasis no está en esparcir la semilla, sino en crecer como tal. Y es por eso que tienen tanto problema esas iglesias de gente no convertida. ¿Por qué? Porque hubo una desviación en el crecimiento, en el sentido de, está bien que crezcamos, pero hay una parte negativa y de la cual hay que tener cuidado. Y esto se repite en la parábola siguiente y lo vamos a ver. Amén. Vamos ya para ir terminando, la segunda parábola que está en un solo versículo, el de la mujer y la levadura. Mateo 13, 33. Mateo 13, 33, entonces aparece la segunda parábola. Ya vimos entonces la semilla de mostaza, el propósito de la parábola, todo, la advertencia dentro de la parábola, todo lo hemos entendido. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Amén, crezcamos y reproduzcámonos, crezcamos en la palabra. Esa es la parte positiva de la cual tenemos que agarrarnos más que todo. Y la otra como una advertencia. Otra parábola les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta está más complicada aún todavía. Porque la otra de alguna forma se apoya con la anterior. Esta también vamos a apoyarnos de una forma más sutil también de la anterior. Pero, ¿cuál es la interpretación que dan la mayoría de las iglesias de esta parábola? ¿Ya? Ellos dicen que la levadura es el reino que tiene un poder potencial para hacer crecer la sociedad. A ver, te explico. Ellos interpretan, la levadura es el reino, ¿ya? La mujer no le dan énfasis. No dicen quién fue, una mujer cualquiera. Y la masa, la sociedad, ¿no? Y como el énfasis está en el crecimiento, entonces ellos dicen, lo importante de esta parábola es que la levadura tiene un potencial tremendo, que siendo tan pequeñita, 3 medidas de harina daba para comer 150 hasta 200 personas, era una gran cantidad de harina. Entonces, ¿cómo una cosa tan pequeñita metida dentro de la masa logra influenciar toda la masa? Hasta cierto punto esto es verdad y se puede aplicar en el reino aquí en la tierra, porque es verdad, el reino tiene un potencial de crecimiento que poco a poco usted se va a ver que va entrando, el reino va entrando en cada esfera de la sociedad, ¿no? Hoy ya usted escucha gente diciendo que Dios te bendiga, ¿no? Allá en Brasil ni qué hablar, allá si aplicamos esto, allá ya se leudó la masa, podemos decir, porque así lo dicen ellos, ¿no? Allá hasta en los noticieros, ¿no? Vaya con Dios, que Dios te bendiga, paz de Dios, misericordia. Son términos que han entrado ya en la sociedad y la gente común, todo el mundo habla. Porque el potencial de crecimiento del reino afectó toda la sociedad, ¿no? Una vez estábamos con Pastor Henry en un congreso y fuimos ahí a comer algo al frente y era un boliche y estaban bebiendo y Henry dice,
a los que tocaban le dice, canten la canción como Zaqueo, le dice a los que tocaban su música mundana en la borrachera. Y claro, dice, como Zaqueo, empezaron a tocar y todos los borrachos cantando la música cristiana ahí, todo. ¿Por qué? Porque el evangelio ya fue afectando por su potencial con el que va penetrando. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que es cierto. Pero si vamos a interpretarla mejor con el contexto de la palabra, porque para mí esa interpretación es una interpretación privada. ¿De dónde se sacan ellos que la levadura es el reino? Entonces, a partir de ahí es que la mayoría dicen eso. Porque en la primera frase, cuando usted lee aquí, mire, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Entonces, cuando yo solo tomo esa frase, el reino es como la levadura, entonces yo aplico y digo, el reino es la levadura. Pero cuando yo leo el todo y leo la palabra como, entonces me doy cuenta que no solo el reino es la levadura, el reino también es la mujer, el reino es la levadura. O sea, tiene que ver con el reino, la levadura, la mujer, lo que lo tomó, las partes de harina, ¿entiende? Si yo quiero, entonces ellos se basan en solo tomando la primera frase, pero eso sería dejarlo corto, porque él no dice que el reino de Dios es solamente la levadura. Si él diría, el reino de Dios es solo la levadura y también hay una mujer, ¿no? Ahora, mucho más fácil hubiera sido si Jesús hubiera dicho, el reino de Dios es semejante a una mujer que tomó la levadura. Para mí hubiera sido mucho más fácil interpretar de la forma en que yo la veo, ¿ya? Pero no excluye que aunque él dijo que el reino de Dios es la levadura, pero que también está dentro de eso la mujer, las partes de harina y todo lo que vino, entonces para mí no excluye, ¿ya? Entonces de ahí viene la interpretación que ellos hacen, en base a tomar solo la primera frase y no tomar las demás. Pero bien, en el contexto de la Biblia, hermano, la levadura es negativo en toda la Biblia, ¿ya? En toda la Biblia. Ahora, ellos se basan, no puede ser la levadura algo negativo porque el reino de Dios no es negativo, porque dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, ¿cómo? Si el reino de Dios es poder, es gozo, es justicia, ¿de dónde la levadura va a ser algo negativo? Pero vámonos a la parábola anterior, donde vemos que en el reino de Dios hay cosas negativas. Rapidito, solo un versículo, ¿ya? Mateo 13:25, rápido. 13:41. Mateo 13:41. Si tomáramos ese dicho de que la levadura es el reino y solo el reino tiene cosas positivas, podríamos darle razón, pero cuando leemos el contexto dentro de las mismas parábolas, vemos que hay cosas en el reino que no son todas positivas. Por decir, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? De su reino. ¿A quiénes? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen. Entonces en el reino hay gente que hace tropiezo y iniquidad, que son las cizañas. Y para mí en este caso es la levadura. ¿Me entiende? Entonces, en el contexto no tiene fundamento decir que la levadura solo es positiva, porque si leemos el contexto vemos que también en el reino hay cosas negativas. Y de hecho, para mí, esa levadura representan exactamente esto, los que son de tropiezo y los que hacen iniquidad, interpretando en base al contexto, lo que les enseñé desde un principio. ¿Entiende? Entonces, puedo tomar el mismo contexto para interpretar. Bien. Volvamos a la parábola, al 33. ¿Qué significa la mujer? Para mí, la mujer significa la iglesia, ¿ya? Porque en el contexto de toda la Biblia, la mujer es iglesia. Jesús se casa con la iglesia, eso está en Efesios 5:8. No vamos a tener tiempo, pero voy a mencionar solo. Jesús se casa con la iglesia, Mateo 5:31-32. Digo este misterio respecto a Cristo y a la iglesia. En Apocalipsis 19:7-8, vamos a abrir ese versículo para entender la mujer rápido. Apocalipsis 19:7-8. Mire, y mire qué maravillosa es la palabra. ¿Cómo la interpreto yo? Primero, ¿qué somos? Terreno. El terreno, cuando recibe la palabra, se tiene que transformar ¿en qué? En trigo. Cuando la palabra y el trigo va creciendo, ¿se transforma en qué? En semilla de mostaza. Y esa semilla de mostaza
me tiene que llevar a la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios me lleva a ser esposa. ¿Me entiende? Mire el proceso de crecimiento en Dios. Ya yo no estoy dudando si Dios existe o no existe. Ya eso ya era cuando era mostaza. Ahora tengo convicción. Ya esas cosas pasaron para mí. Hoy yo llevo una intimidad de esposa con Cristo. Entonces ve el crecimiento hacia donde Dios nos quiere llevar para que vamos a la intimidad a ser esposa. Entonces, en el contexto de la Biblia, la iglesia, y por eso te digo, el árbol significa la iglesia, la mujer significa la iglesia para mí. Entonces, la iglesia tiene que crecer con él. El aspecto positivo de esta parábola, porque para mí tiene uno positivo y uno negativo, es este. El positivo es la mujer. Ya, es la mujer y la función de la mujer, que lo vamos a ver ahorita. Al final, en Apocalipsis, ¿dónde termina la mujer? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha. Aquí vemos una esposa preparando pan, harina, porque la iglesia tiene que agarrar el trigo, que son los hermanos de la iglesia, agarrar la palabra, que es el trigo, y elaborarla. Yo ahorita estoy produciendo pan, te estoy agarrando, no te estoy leyendo el trigo. Si yo te leo la Biblia, ya, interprete usted como quiera, yo te di trigo, pero al interpretarla yo la tuve que digerir y transformar en pan. Entonces, para mí esto significa así. La iglesia, la mujer representa a la iglesia especialmente como líderes. Y las masas representa la iglesia como ovejas. Porque la iglesia, los líderes de la iglesia están trabajando ¿a quiénes? A la masa. ¿Entiende? A la masa. Y pastor, ¿y de dónde se saca usted que la masa son las ovejas? Porque en la parábola anterior dice que nosotros somos trigo. Y entonces la iglesia, los líderes de la iglesia trabajan el carácter y van formando harina del trigo, de su vida. Y al mismo tiempo trabajan la palabra para transformar alimento. Entonces para mí la mujer son la iglesia como líderes y la masa la iglesia como ovejas. Que en algún momento tienes que crecer en intimidad con Dios para que un día tú también te vuelvas mujer. ¿Entendiste eso? Entonces la masa son las ovejas. Dice, por eso es que todo lo que está escrito tiene un propósito. 3 medidas de harina, ¿dice o no dice? ¿Qué significa para mí las 3 medidas de harina? Ya dije, la masa significa la iglesia, las ovejas. Y las 3 medidas para mí significa espíritu, alma y cuerpo. Que nada está en vano ahí, ¿entiendes? Que tú eres pan de Dios, pero dividido en 3. Si yo junto las 3 medidas, ¿qué hago? Lo mismo, ¿no ves? Es lo mismo. Entonces cada uno de nosotros somos harina, pero dividido en 3. Y yo preparo pan para tu alma, que te sirve para tu cuerpo, para tu alma y para tu espíritu. ¿Me entiendes? Por eso que está esa división ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bien, ahora volvamos a la parábola. Ahora te voy a mostrar el aspecto negativo. El aspecto positivo es este, que tenemos que volvernos esposas, que tenemos que hacernos trigo, pan, que tenemos que edificarnos como masa, que tenemos que ir creciendo como masa, pero sin levadura, ¿ya? Porque eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es el aspecto negativo de esta parábola? Y por eso yo creo que como las otras tenían uno positivo y uno negativo, también estas dos las tienen. Vamos ahí a Mateo, rápido, antes que me hagan harina los hermanos. ¿Cuántos están disgustando la palabra? Amén, hermosa, ¿no? Pero, apúrese, hermano. Mateo 13:31. Bien, yo voy a resumir porque no hay tiempo, ¿ya? La levadura en la Biblia es un aspecto negativo, en todo no va a pillar en ninguna parte. Por eso hay que interpretar que la levadura es el potencial que leuda la masa, la sociedad. Es una interpretación privada para mí, porque ninguna, ni siquiera en el contexto más cercano ni en el más lejano. En el Antiguo Testamento la Pascua se comía con panes sin levadura, ¿entiendes? Sin levadura, porque la levadura representa el orgullo. ¿Y qué hace la levadura? 2 cosas representan la levadura: el orgullo y la falsa doctrina, porque ambas están relacionadas. Toda persona que puede enseñar una falsa doctrina es orgullo. Porque si sabe más que Dios, para enseñar una falsa doctrina está enorgullecido.
Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la falsa doctrina. Y guardaos después de la levadura de los saduceos y de los fariseos, que es la hipocresía, la mentira. Entonces la levadura significa orgullo. Cuando las iglesias quieren crecer igual que la anterior, o sea, hay una medida de crecimiento buena, que hagamos pan y todo eso para alimentar a la gente, está bien. Pero cuando las iglesias, por eso dice una mujer, o sea, como decir una iglesia, quiere decir que hay otras que no hacen lo mismo. Una mujer que tomó levadura, o sea, y la escondió. La palabra esconder significa algo oculto, algo secreto. Escondió falsa doctrina en medio de la masa, que son la iglesia, y la infló con orgullo. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias ahora? Con doctrinas de crecimiento, apóstoles y todo tipo de doctrina de pactos y de no sé qué, porque están infladas. Y hasta, ¿sabe qué? Esas mismas iglesias dicen, estamos leudando a la masa, pero para mí están enseñando falsa doctrina, que en realidad están llenando una iglesia inflada, que en su fondo no tienen contenido, sino que son iglesias puro aire. Pero cuando vengan las pruebas y las luchas, ahí vamos a saber qué era masa de verdad o qué era masa inflada. Nosotros tenemos que producir masa verdadera, palabra, vivir el evangelio con sinceridad y con verdad, y no vivir un evangelio de hipocresía y falsedad, de puras apariencias, de grandeza, de algo que no es real, como los fariseos que aparentaban religiosidad, pero por dentro eran lobos rapaces, mentirosos. ¿Entiende? Para mí representa todo eso. No tengo el tiempo. 1 Corintios 5:8 dice, Pablo le dice, comamos del pan sin levadura, que es la malicia, comamos pan sin maldad. En Mateo 16:1-12, ahí Jesús habla, Lucas también. Y 2 Pedro 2:1, ya para terminar, hermano. Ya. Otra para el reino es semejante, el 32, fíjese, para que leamos lo que estoy explicando. Mateo 13:32, y de ahí pasamos a Pedro y acabamos. Aleluya. Se tranca a veces, ¿no? Ahí están los demonios ahí, agarrando los cables. Usted se ríe, pero es verdad, hermano. Probamos todos los equipos y cuando llega la hora del culto, increíble, lo acabas de probar y lo vuelves a probar y no funciona. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú recibas palabra. El cual a la verdad, 33. Uno más adelante. Otra parábola les refirió y les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que para mí es la mentira, el engaño, la falsa doctrina, que tomó una mujer, una iglesia cualquiera por ahí, y escondió en 3 medidas. Por eso es que la falsa doctrina te afecta espíritu, alma y cuerpo. Daña completamente a la iglesia. Y escondió, por eso escondió, significa algo oculto, secreto, doctrinas de prosperidad. Ellos no te dicen, te voy a enseñar falsa doctrina. No, está escondida, sus motivaciones están cambiadas en su afán de crecimiento. Porque esto tiene que ver con crecimiento. Es muy similar a lo del árbol. Escondió, entonces quieren crecer y no les importa si la inflan la masa. Y entonces hacen estrategias humanas de crecimiento. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El poder de la falsa doctrina es tan terrible que contamina toda la iglesia, hermano. Es terrible, por eso Pablo dice, un poco de levadura leuda la masa. Una pequeña falsa doctrina tiene tanto poder para afectar a la iglesia y dejarla. Por eso usted sea un hombre sabio en la palabra, para que no te engañen. Peor en estos tiempos que estamos viviendo, los peores tiempos de falsa doctrina, hermano. Estudie la Biblia, prepárese, no se deje engañar con cualquier cosa, no se duerma en el culto. Toda la noche duermen y vienen aquí a continuarla. Satanás te está cantando a Rurú, mi nene. Topollillo te canta ahí. Vamos allá, Pedro, para terminar. El último versículo. 2 Pedro 2:1-3. Y acabamos. Para que vaya a dormir tranquilo a su casa. Que los pájaros te coman la semilla por haberte dormido en el culto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Escuche bien. Como habrá entre vosotros. Entonces Jesús no podía, esa es una realidad.
Cuando Jesús enseñó esta parábola, Él sabía lo que iba a venir. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ¿cómo? Encubiertamente, como esta mujer escondió, no dijo su propósito de la levadura, la escondió encubiertamente, sutilmente, torciendo las escrituras. Por eso mi preocupación de enseñarte esta verdad con tanta angustia, de no enseñarte algo torcido que pueda dañar, que pueda no ser verdad. Porque mi deseo es siempre predicar la verdad, guste o no guste, ¿entiendes? Nunca esconder nada falso, nada mentira, nada, sino ser masa sin levadura. Amén. Que introducirán encubiertamente herejías, toda falsa doctrina es herejía, que contraria a la palabra, que producen ¿qué? Destrucción, destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea que esta mujer se va a traer destrucción. ¿Está haciendo algo bueno? Sí. ¿Preparando pan? Sí. Que debemos hacer todo, pero no está siendo honesta en su preparación. Amén. ¿Estás creciendo en el reino? ¿Hay cosas que están estorbando tu crecimiento? ¿Hay levadura en ti? Mira, los obstáculos del reino, ¿no? Piedra, pájaro, espino, cizaña, levadura, árbol. No es fácil el crecimiento en el reino, pero es poder. Amén. ¿Quién esta mañana quiere venir aquí y decirle, Señor, yo quiero crecer? O de repente tú también desechemos lo negativo, vámonos a lo positivo. Señor, dame fe como un grano de mostaza. Yo quiero ser un grano de mostaza. Quiero dejar de ser trigo solamente, sino que esa palabra empezar a aplicarla en mi vida. Quiero ser un hombre de fe. Y quiero ser una mujer que prepara buen pan sin levadura. Gloria a Jesús. Pueden pasar. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar, hermano. El tema central de toda esta enseñanza es el crecimiento. Te pregunto, ¿de qué tamaño está tu planta? ¿Estás produciendo semilla? ¿Tienes fe? ¿Te reproduces como el trigo? ¿Estás creciendo? La parte positiva es que tenemos que crecer. Ahora, Dios quien da el crecimiento, dice la palabra. Él quien da el crecimiento, pero yo tengo que anhelar la palabra. Y por eso tengo que dejar el internet y tanta cizaña que el diablo me mete, piedras, espinos. Tengo que hacer a un lado todos los obstáculos. Señor, quiero crecer, pero no quiero ser árbol. Quiero ser hortaliza que se multiplica. Señor, aparta de mí los nidos, aparta de mí las aves que me comen la semilla. Señor, cuántas aves vienen a comerme la fe. Cuánta gente que pone su nido y que quiere vivir de mi fe. Señor, enséñame a ahuyentar las aves. Enséñame a sacar los nidos. Enséñame a producir semillas y no pájaros. Enséñame a producir semillas y es tu palabra quien la va a producir. Padre, gracias te damos por tu palabra tan maravillosa, Señor. Sé que tú nos hablaste de esta manera para que la anheláramos, la escudriñáramos, la buscáramos, para que fuéramos amantes de la verdad. Gracias, Rey, porque tú nos has revelado el crecimiento que vas produciendo. Señor, estos misterios que hoy tú vas develando a nuestros ojos. Queremos pasar de terreno a trigo, de trigo a grano de mostaza y de grano de mostaza a mujer. Y llegar a ser la esposa del Cordero allá en Apocalipsis. Llegar a ser esa esposa de intimidad, que tiene intimidad, que crece en intimidad. Ya no crece numéricamente, crece en intimidad, dando alimento a los demás, produciendo harina del trigo. Llévanos a crecer, Jesús. Llévanos a crecer en tu reino. Bendice mis hermanos, mis hermanas, y dales hambre por tu palabra, para que crezcan, Señor. Y aquel que no tiene fe, que aún ve los obstáculos y se ahoga y se aplasta, que ve imposible, Señor, cumplir los propósitos tuyos en la tierra, esta mañana tu palabra produzca fe, porque tú dijiste que al que cree todo le es posible. Y no habrá montaña que no podamos pasar, no habrá montaña, obstáculo que no podamos vencer. Porque el trigo se hace grano de mostaza, tu palabra se hace fe. Y creemos en ti, creemos en tu palabra, que nada impedirá tu propósito en mi vida, nada impedirá tu reino. Aunque haya todo tipo de obstáculos, aunque haya corrupción dentro de tu iglesia, tu reino igual seguirá y tu reino se establecerá en medio de todas estas adversidades.
Tu reino permanecerá para siempre. Y lo inflado, lo torcido, los demonios, la cizaña, todo eso va a pasar un día, Señor. Y lo genuino y lo verdadero permanecerá. Lo genuino y lo verdadero permanecerá. Gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Llévanos a crecer en el reino. Llévanos a ser la esposa del Cordero. Llévanos a tener intimidad. Llévanos a crecer, produciendo misiones, produciendo semillas, expandiendo las semillas por todas partes. No queremos ser árboles, no queremos mega iglesias. Queremos reproducirnos como iglesia. Queremos reproducirnos como iglesia. Líbranos y que siempre nos recuerde nuestros principios. A la verdad es la más pequeña de las semillas. Que nunca nos olvidemos, que nunca nos hagamos grandes, nunca busquemos famas y grandeza. Señor, gracias porque siendo pequeñas semillas de mostaza, tú haces grandes cosas con nosotros y harás grandes cosas. Nunca queremos olvidarnos cómo empezamos en tu reino. Pequeñas semillas insignificantes, pero que un día será el mayor de las hortalizas. Un día seremos reyes y sacerdotes contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. A ti la gloria, Rey. Tú eres el Rey de este reino, Señor. Tú eres quien le da el crecimiento. Tú eres quien la lleva a crecer. Tú la cuidas, la sustentas. Tú eres el esposo de tu iglesia, Señor. Te adoro, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Llévanos a crecer, Padre. Pequeñas semillas, nunca nos olvidaremos de nuestros comienzos, Señor. Pequeñas semillas de mostaza. Eso somos, Señor. Eso fuimos y eso estamos creciendo. Creciendo en fe, creciendo en fe. Gracias. Gracias, mi Rey. La gloria es para ti. No buscamos grandeza, fama. Buscamos multiplicar el reino, expandir las semillas, Señor. Gracias, Rey. Enséñanos a valorar las pequeñeces, los niños, las horas felices, la rehabilitación. Enséñanos a valorar lo que tú valoras. Las pequeñas mostazas, la pequeña fe que un día se hará grande. La pequeña fe de aquel que está empezando en el reino. Ayúdanos a regarla, ayudarle. Gracias, Señor. Queremos valorar las pequeñas semillas de mostaza como tú las valoras. Como tú las valoras, Jesús. Tú valoras lo pequeño, lo insignificante y lo haces grande. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Llévanos a crecer, a ser esa mujer que prepara alimento, que hace de su pueblo harina, alimento para los demás. Enséñanos a ser esa esposa del Cordero que trabaja con sinceridad, con verdad, que no hace nada oculto ni escondido. Gracias, Rey. Jesús, el Rey de Gloria, yo abro mi corazón. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre.
Los misterios del reino, tú nos los revelas, Señor, por tu palabra. Aquellos que lo anhelan, que lo desean. Hoy tú nos has mostrado verdades espirituales que están ahí, Señor, que están allí. Gracias por tu palabra que nos lleva a toda verdad, por tu espíritu que nos lleva a toda verdad. Queremos siempre vivir en la verdad y no caer en el error, en el engaño. Gracias, Rey. Gracias, Padre bendito. Santo eres tú, digno de toda gloria, digno de toda honra, digno de toda alabanza, Padre. Gracias, Rey. Gracias. No buscamos fama ni grandeza. Buscamos tu reino. Buscamos la expansión de tu reino en cosas sencillas como un grano de mostaza. Eso queremos, Señor. Gracias, Rey. Te adoramos. Tan maravilloso eres tú, tan hermoso es tu reino, tu forma de obrar. Gracias porque a través de tu palabra tú te revelas la forma en que tú actúas como rey de este reino, tan diferente al mundo, tan diferente a este reino de este mundo, con otros valores, otros principios. Gracias, Jesús, que podemos conocer tu carácter tan amoroso, que ama lo sencillo, que ama lo pequeño, que aborrece el orgullo, la soberbia. Santo eres, Jesús. Gracias, Rey, porque tú te revelas y nos enamoramos de este Rey como esposa. Nos enamoramos y un día nos casaremos contigo. Gracias, Rey. Bendigo tu santo nombre. Te alabo.